Vamos a ver básicamente tres elementos partiendo de esta cita bíblica del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 36 al 40. Resulta que un fariseo, maestro de la ley, no solamente un fariseo, sino un estudioso de la ley, le dice a Jesús: Maestro, ¿cuál es el más importante mandamiento de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más grande de los mandamientos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hablar entonces de la virtud de la castidad, de la virtud de la pureza, desde estos tres aspectos, desde este triple foco, ¿no? Desde el amor a Dios, desde el amor al prójimo y desde el amor a nosotros mismos. Porque el Señor dice que en esto se resume toda la ley y todos los profetas. Sin mayor demora, empecemos con el primero. Vamos a hablar de la pureza desde el filtro del amor a Dios. Y les quiero contar como testimonio que cuando empecé mi proceso de conversión, yo tenía 15 años, obviamente tenía todo el bombardeo mediático, la hipersexualización de la sociedad que te decía que el sexo era pues básicamente la plena realización del ser humano, que no existía nada más que sexo con cuantas personas pudieras, con la mayor cantidad de mujeres posibles. Entonces se nos figuraba pues la idea de que no, el sexo era el paraíso en la tierra, ¿no? Entonces había que conseguirlo a como diera lugar. No había un sexo que integrara a la persona, no había un sexo como donde sí para otro, no había un sexo que produce frutos de vida, no, solamente el sexo desde el ángulo del placer, exclusivamente, desde el ángulo del placer. Y cuando empiezo mi proceso de conversión, naturalmente me encuentro con mandamientos de Dios respecto a este tema. Inicialmente me encuentro con una serie de no de parte de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 14, el Señor dice: no cometerás adulterio. Otras traducciones dicen: no cometerás actos impuros. Otras traducciones dicen: no fornicarás. Luego, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 17, está este mismo mandamiento, el no, un no. De entrada, Dios te dice: no hagas esto. Y luego, con estos modelos propositivos de educación, donde está prohibido prohibir, nunca digas no, no digas no, pues entonces no, claro, tenía esa contaminación intelectual que de alguna manera te decía: no, pero ¿por qué Dios va a prohibir cosas? ¿Pero por qué Dios va a decir no a ciertas cosas? Pero es que eso no puede ser, es que entonces los mandamientos empiezan a verse como una especie de cárcel que no deja el desarrollo libre de tu voluntad, que no deja que de alguna manera tú expreses lo que quieras, lo que sientas. Claro, todas estas ideas desconocen que el hombre tiene una naturaleza herida por el pecado original. Si es que fuéramos ángeles, naturalmente, maravilloso que podamos expresar libremente lo que sentimos, que podamos dejarnos llevar por nuestros impulsos. Si no hubiera habido pecado original, pues es que ciertamente todo lo que sintiéramos, todas las inclinaciones que tuviéramos serían buenas, bondadosas, maravillosas. El problema de este modelo educativo es que está diciéndote que no importa el movimiento interior que haya en ti, basta que lo tengas para que sea bueno. Hombre, eso es una canonización de los sentimientos y nosotros entendemos que sentimientos, pasiones y emociones son neutras, son regalos de Dios, pero pueden inclinarse al bien o pueden inclinarse al mal. Por eso necesita que la voluntad tome la decisión adecuada, guiada naturalmente por el uso de la razón y esa razón iluminada por la fe. Ahí está el orden. Dios, a través de la fe, de lo que me ha dado, ilumina mi entendimiento. El entendimiento mueve mi voluntad y la voluntad elige si acepta o rechaza esa pasión, ese sentimiento, esa emoción que aparece. Este es el orden que Dios estableció y es el orden que pudimos restablecer gracias a la gracia, valga la redundancia, gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, gracias a su resurrección. Nosotros ya tenemos fuerza para hacer esto. Antes del pecado original no había problema, pero nosotros debemos entender que estamos sometidos de alguna manera a las consecuencias del pecado original, ya no a la ley del pecado original, porque fuimos redimidos por la sangre de Cristo. En ese orden de ideas, el no sigue siendo necesario, el no sigue siendo fundamental. ¿Quién más pedagogo que Dios? ¿Quién mejor pedagogo que el mismo Dios que nos dijo: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no mentirás? Ojo, que ese no tiene una razón no significa que no se deba decir. No significa que nos quedemos solamente en la razón. No significa que debamos evitar
establecer límites en la educación de nuestros hijos, así como Dios estableció límites para nosotros. Siempre me ha gustado el ejemplo de los rediles y además es bien lindo porque en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, el Señor dice que Él es el buen pastor. Luego, en el profeta Ezequiel, en cantidad de profetas del Antiguo Testamento, se habla de los pastores. Siempre hay esa relación de Dios como pastor, o que nos regala unos pastores a su imagen y semejanza, y nosotros como ovejas. Y cuando uno conoce pues, rebaños, uno se da cuenta que los pastores, para proteger a sus ovejas, los meten en un redil, y ese redil naturalmente tiene unos límites. Y alguna oveja podría pensar, no, es que este límite en realidad está evitando que yo sea feliz, está evitando que yo pueda saltar libremente por los campos. Este límite lo que está haciendo es de alguna manera limitando mi libertad, es que no puedo ser feliz, es que yo quisiera estar afuera. A ver, querido ovejita, lo que está haciendo el límite no es evitar que saltes libremente por los campos, sino que es que no te das cuenta que después de ese límite hay un abismo. No te das cuenta que estamos en el borde de un peñasco y es que si saltas ahí te vas a matar. Ahora, supongamos que no hay un abismo, pero supongamos que digamos que estás en medio del campo, pues que hay alimañas, hay peligros, hay lobos, hay animales, hay osos, hay animales, leones, que te pueden hacer daño, pero luego cuando estás en el redil estás protegido, estás protegida. Esos son los mandamientos, esos son los no de Dios. Cada una de esas vallas, de esas bardas, esas talanqueras, son un no de Dios que te dice, hey, es que sales de acá y te haces daño, y te haces daño. Entonces, cuando empiezo mi proceso de conversión, escucho esto, leo esto. Luego el Señor actualiza ese mandamiento veterotestamentario y dice en Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió con ella adulterio en su corazón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús va un paso más allá. O sea, no solamente el Señor no está corrigiendo el precepto veterotestamentario, no solo el Señor no está diciendo, no, eso, vamos a ver, eso ya no es, no se preocupen, expresen libremente lo que su cuerpo quiera, déjense guiar por sus sentimientos, por sus pasiones, sino que el Señor es más radical todavía. Dice, no basta con no cometer adulterio externamente, además tampoco lo puedes cometer internamente, porque el Señor va a hacer mucho énfasis en lo que sale del corazón. No es lo que está fuera lo que daña al hombre, sino lo que sale del corazón. Entonces el Señor está diciendo, vamos, que no es solamente el hecho de que forniques, de que adulteres, el hecho de la masturbación, el hecho de la pornografía, no es solamente eso. Es que además estos son, digamos, consecuencias de algo que hay en tu corazón, de una suciedad interior que hay en el corazón. Encuentro esto, primero me encuentro con el amor de Dios y yo digo, vamos a ver, si Dios me ama, todo lo que me va a decir es para mi bien. Si Dios me ama, todo lo que me va a enseñar es para mi bien. Y esto es para mi bien, aunque no lo logre entender. Aunque en un mundo absolutamente sexualizado, aunque en un mundo enfermo de la fiebre de la lujuria, te digan que no, que lo correcto, lo que es bueno, lo que es maravilloso, lo que es para tu bien es el sexo desenfrenado, es el uso indiscriminado de la persona como objeto para mi propio placer, es dar rienda suelta a todo lo que tengo en mi interior, sea bueno o malo, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de discernimiento. Dios me dice esto. ¿Y a quién le creo? ¿Al mundo o a Dios? Yo ya me había encontrado con el amor de Dios. Y al encontrarme con el amor de Dios dije, indudablemente le creo a Dios. Aunque de pronto no termina de entender las razones por las cuales Dios me manda esto, si Él me lo está mandando, es porque me ama. Si Él me lo está mandando, es porque quiere mi bien. Entonces, ok, obedezcamos a Dios. Vamos a luchar por la virtud de la castidad. Pero luego el Señor no solamente se queda en ese aspecto, digamos, negativo, en ese no, sino que también te enseña el sí. Ojo que la educación debe tener ambos elementos, ¿no? No solamente decirte no, pero además hay que dar las razones por ese no y además hay que darlo de manera propositiva. Nosotros no estamos en contra de una educación, entre comillas, propositiva. Estamos diciendo que esto no va en detrimento o no se opone necesariamente a una educación que establezca límites, que establezca criterios, que diga no en determinadas ocasiones. La vida está llena de síes y de noes. Se requiere, casi que cada un sí implica un no. Vamos a ver, si yo le dije sí a mi esposa, implicó decirle no a muchas otras mujeres. Si le dices sí a un deporte profesionalmente, implica decirle no a otros deportes. Si dices, vamos, sí a la vida, por ejemplo, implica decirle no a unas ciertas comodidades. Claro, lo que pasa es que ese sí tiene una dimensión mayor, es tan significativo, tan grande, tan majestuoso, tan maravilloso, que no importa las renuncias que se tenga que hacer, no importa lo que implique de sacrificio, pues
vale la pena, vale la pena. Entonces, ciertamente el Señor dijo, no, no, no cometerás adulterio, no fornicarás, no desearás a la mujer del prójimo, pero también dice en Mateo capítulo 5, en el versículo 8, en el sermón de la montaña, iniciando el sermón de la montaña en las bienaventuranzas, dice el Señor, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ok, ya no es solamente un no, ya no te está diciendo no hagas esto, sino que además te voy a decir la virtud que trae consigo la pureza, los beneficios que traen consigo la pureza, la limpieza de corazón. Y ese primer fruto es el más importante, ver a Dios, ver a Dios. Sabes que al cielo se le llama ver a Dios, se le conoce como visión beatífica. Visión beatífica. En pocas palabras, el Señor está diciendo, los puros, los limpios de corazón, llegarán al cielo. Llegarán al cielo. Pero hemos meditado esta frase y hemos dicho, no solamente verás a Dios cuando mueras, no solamente verás a Dios cara a cara el día de la visión beatífica, el día de tu juicio, cuando el Señor te diga, venid, bendito de mi Padre, a heredar el reino preparado desde toda la eternidad, sino que el limpio de corazón empieza a ver a Dios desde la tierra, desde aquí lo empiezas a ver. Y es que cuando eres limpio de corazón, eres capaz de percibir la realidad con los ojos de la fe, con los ojos de Dios, desde una visión plenamente sobrenatural. No hay nada que desdibuje más la creación que la impureza. No hay nada que deforme ante nuestros ojos más las realidades creadas que la impureza. No existe nada que dañe tanto a nuestros ojos, ¿eh? Porque las realidades creadas siguen estando ahí perfectas, hermosas, pero a nuestros ojos, que distorsione tanto nuestra mirada de la realidad como la impureza. Por eso el Señor nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, ellos verán a Dios desde aquí. El limpio de corazón es capaz de ver a Dios en la otra persona y ya no a un objeto con el que se va a satisfacer, a un objeto que va a usar para su propio beneficio. El limpio de corazón es capaz de ver a un niño y lo único que puede sentir es, aquí está Dios. Es que solo de Dios puede salir tal ternura, solo de Dios puede salir tal belleza. Incluso el limpio de corazón puede ver a la mujer, puede ver al hombre, no como cosas, no como premios para conseguir, no como metas para alcanzar, sino como personas para amar, como personas para amar. Por eso hemos dicho que el primer filtro por el cual se debe ver la pureza, la virtud de la castidad, la virtud de la limpieza de corazón, es el filtro del amor a Dios. Es el filtro del amor a Dios. Supongamos que no entendemos nada más. Supongamos que no tenemos razones suficientes. Basta esta razón. Dios te ama y te ha dicho que seas puro. Dios te ama y te ha dicho que tengas limpieza en tu corazón. Y ese Dios que te redimió, ese Dios por el que de alguna manera, o que por ti murió en la cruz, ese Dios que derramó hasta su última gota, ese Dios te está pidiendo esto para protegerte, porque te ama. Vamos a un segundo punto. Buscamos la virtud de la pureza porque nos amamos a nosotros mismos adecuadamente. Ojo, les decía al principio que existen dos visiones del amor propio. Una visión, podríamos decir, cristiana y una visión mundana. La visión mundana es esa visión donde tu amor propio no admite filtros. Simplemente yo amo todo lo que hay en mí, independientemente si sea bueno o malo. Y entonces esta famosa frase de acéptate como eres, acéptate como eres. Vamos a ver si con la palabra aceptación, de alguna manera estoy simplemente reconociendo mi realidad, está bien, pero sería mejor utilizar la palabra reconócete como eres, ¿ok? Porque que yo reconozca algo en mí no significa que acepte eso que hay en mí. El primer paso para que el alcohólico salga del alcoholismo es reconocer que es alcohólico. Bueno, repito, hay personas que utilizan la palabra aceptarse en un sentido más amplio. Bueno, repito, si se utiliza la palabra aceptarse como reconocimiento, no pasa nada, no pasa nada, está muy bien. Entonces yo reconozco en mí cosas buenas, reconozco en mí cosas malas, reconozco en mí inclinaciones supremamente buenas, nobles, maravillosas, reconozco en mí inclinaciones perversas, inclinaciones completamente torcidas, inclinaciones que ojalá nadie supiera que existen en mi mente. Entonces yo reconozco que hay en mí esto. Cuando yo digo amarme a mí mismo, significa que yo reconozco, cuando digo amarme verdaderamente, bajo la mirada de Dios, yo reconozco que en mí hay una debilidad, reconozco que en mí hay una virtud, voy a trabajar con la ayuda de la gracia por salir de estas debilidades, porque estas debilidades van en contra de mi auténtica naturaleza humana, van en contra de la perfección de mi humanidad. Digamos que todo lo que hay en mí
inclinado al pecado es completamente lo opuesto a lo verdadero y auténticamente humano. Benedicto XVI dice que cuando hablamos de algo humano hay que especificar exactamente a qué nos referimos, ¿no? Si nos referimos a lo humano como algo herido por el pecado original o nos referimos a lo humano como lo que Dios quería de nosotros. Tiene una catequesis bellísima sobre el tema, porque nosotros utilizamos esas dos expresiones, ¿no? Uno dice, a veces dice, pequé porque soy humano, o mi fragilidad humana. Bueno, ahí estamos hablando de la humanidad herida por el pecado original. Pero también uno a veces dice, mira, esta persona tan humana, tan bondadosa, ahí estamos hablando de la naturaleza tal como Dios la quería en nosotros. Por eso, cuidado cuando hablamos del amor propio. Hablamos del amor propio reconociendo todo lo que hay en mí, reconociendo que estoy herido, reconociendo que hay cosas maravillosas, reconociendo que con la ayuda de la gracia voy a trabajar para superar aquellas cosas que no son y reconociendo que con la ayuda de la gracia voy a seguir purificando o perfeccionando aquellas cosas que sí son. Cuando se habla de la castidad, de la virtud de la pureza, desde el foco del amor propio, me parece interesante invocar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica entre los numerales 488 y 489. Vamos a quedarnos con estos dos numerales. ¿Qué dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 488? Dice, la castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona. La sexualidad es verdaderamente humana cuando está integrada de manera justa en la relación de una persona a otra. La castidad es una virtud moral, un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu. Vamos a reflexionar hasta acá. Miren tan bonito esto. Inicia el compendio del catecismo hablando de la castidad como una positiva integración de la sexualidad humana. Les decía al principio que durante muchos años la castidad, o digamos que la palabra de Dios ha sido clara en establecer unos límites cuando se habla del tema de la pureza. Hay una serie de noes, son necesarios, son necesarios. Y digamos que hasta Juan Pablo II, la iglesia fue muy insistente en precisamente resaltar esos noes, ese no, ese no a esto, no a aquello. Y alguien diría, no, pero eso estuvo mal. No, no estuvo mal, hacía parte de la época, era, digamos que, muy consecuente con la visión de la sexualidad que se tenía en términos generales en la sociedad. Ciertamente después de la revolución sexual de la década de los 60, la iglesia en un correcto ayornamiento, en un correcto y en un adecuado y bien guiado por el Espíritu Santo ayornamiento, actualización, lo que hace es, bueno, ok, ya se habla de esos temas un poco más amplio, vamos a ver cómo podemos expresar esto también de una manera que entienda el hombre actual. Y aparece las famosas catequesis de San Juan Pablo II, aparece la famosa teología del cuerpo, que entonces ya no solamente se aproxima a la sexualidad del hombre como una realidad herida por el pecado original, sino también como una realidad querida por Dios, como una realidad querida por Dios. Y por eso el catecismo expresa de entrada la castidad como una positiva integración de la sexualidad en la persona. Miren que cada palabra acá es una belleza. Positiva, ¿por qué? Porque castidad no es un no al sexo. Bueno, vamos a ver, no es exclusivamente un no al sexo desordenado. No es ni mucho menos un no al sexo en general, sino que es un sí, un gran sí, un verdadero sí al amor. Castidad no es un no al sexo, sino un sí al amor. Entonces, hablamos de la castidad como una realidad positiva. Claro, decíamos, todo sí implica un no, todo no implica un sí. Y miren la palabra que utiliza el compendio. Una positiva integración de la sexualidad en la persona. No hay nada que disgregue más internamente el corazón del hombre que la impureza, que la lujuria. Es que lo puede ver uno en hombres con los que uno habla a veces, que le dice llorando a uno, Wilson, yo amo a mi mujer, yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa, yo amo a mi familia, pero no soy capaz de dejar de caer en este vicio, no soy capaz de dejar de ser infiel a mi esposa, pero es que mi corazón está con mi familia, mi corazón está con mis hijos, y luego llego bañado con el sudor de la lujuria a la casa y me siento una ameba cuando me abrazan mis hijos, cuando me abraza mi esposa. Bueno, ok, aquí hay una disgregación interna. Por eso decíamos que la castidad en el foco del amor propio es el que te ayuda a integrar tu realidad. Este hombre tiene, por una parte, su corazón, su entendimiento, su fe, que dice que todo tiene que ser para su familia, pero por otra parte sus pasiones desordenadas, la lujuria,
una no correcta educación en sus instintos que la ha llevado a encontrar escapes en prostitutas, en la secretaria, en no sé qué amiga del trabajo. Y claro, eso te deshace interiormente, eso te fractura por dentro. Eso estás, por mucho que intentes tú acallar tu conciencia, por mucho que intentes cauterizar esa conciencia, la conciencia te sigue reclamando, te sigue gritando. Luego uno habla con jovencitas también, que recuerdo una especialmente, nada religiosa, nada religiosa. No, no es que tuviera un prejuicio, entre comillas, religioso contra el sexo. No, no, no. Simplemente ella sentía que estaba llamada a algo más grande, a algo más bello. Había tenido muchos novios, se había acostado con ellos y me decía ella que después de la fornicación, después de esto, ella intentaba bañarse y que se bañaba y se bañaba y se bañaba, em, intentando limpiarse por fuera la mancha que estaba por dentro, el daño que estaba por dentro. Entonces, ciertamente esto le afectaba profundamente. ¿Por qué? Porque esa fractura interior, esa disgregación interior, esa tensión del hecho de no estar completamente integrado, pues daña profundamente. Y daña tan profundamente que a veces lo que hace la gente entonces es integrar toda su vida hacia el pecado, ¿no? O sea, bajo aquella frase de que el que no vive como piensa termina pensando como vive, ¿no? Entonces, vamos a ver que yo tengo claro que la fe me dice esto, que el Señor me manda a vivir la castidad, que la pureza es vital, que es un don de Dios extraordinario, que es lo que Dios quiere para mí, pero luego no lo logro vivir y pasa muchas veces, desafortunadamente, que la persona lo que hace es, listo, entonces la famosa parábola de Sopo, ¿no? Intentó coger las uvas y cuando no lo logró dijo, total no las quería, estaban verdes. Esa zorra que intenta coger las uvas y no las logra coger, entonces no las quería, estaban verdes. Entonces, claro, no logré vivir la pureza, no logré vivir la castidad, no tuve de pronto la guía, alguien que me orientara, alguien que me dijera, mira, vamos, que caes y te puedes levantar, que el sacramento de la reconciliación está ahí, que Dios te ama, que puedes volver a levantarte, que no importa cuántas veces hayas caído, estamos en el día de la misericordia te limpia, Jesús con su sangre te purifica, vamos a intentarlo nuevamente. De pronto no tuvo alguien que le acompañara en ese proceso, entonces termina diciendo, no, todo esto no puede ser, entonces la Biblia se equivocó, el catecismo se equivocó, la iglesia se equivocó, todo el mundo se equivocó y yo soy el que tiene la razón. Por eso decíamos que muy de la mano de la lujuria está la soberbia, ¿no? Muy de la mano de la lujuria está la soberbia. Y entonces termina integrándose, pero no en Dios, sino en el mundo, porque uno no es capaz de vivir dividido interiormente. Tarde o temprano te terminas integrando, o sea, te terminas nuevamente recogiendo, terminas haciendo que lo que piensas, lo que vives, lo que sientes, lo que crees sea lo mismo. La invitación es para que sea lo mismo que Dios quiere para ti, no lo mismo que el mundo te propone. Porque luego, si es que esto otro diera resultado, si es que uno viera que las personas que se integraron en el mundo estuvieran maravillosamente bien, pero es que luego te encuentras con esas personas tan heridas, miradas tan perdidas, vidas tan aporreadas, tan fracturados interiormente, que parece que lo único por lo que viven ahora es por odio, resentimiento, y encuentran uno personas francamente fracturadas. Entonces, lo que está diciendo acá el compendio es lo siguiente, venga, la manera de integrar positivamente a la persona es la castidad. En la castidad. ¿Cómo se integra esto? Pues muy fácil, ya lo habíamos dicho al principio. Está Dios que me ilumina, Dios que me muestra cuál es el camino. Vamos, que la castidad es una virtud tan maravillosa que desde la sola razón yo podría ya intuir que es necesaria la castidad. Pero como Dios sabe de nuestra debilidad, además nos muestra desde la fe, nos instruye desde la fe y nos dice, este es el camino. Luego la razón lo entiende, la razón da razones a la voluntad y la voluntad lo sigue. Las pasiones aparecen, a veces apoyándote, a veces pasiones ordenadas que te dicen muy bien, ama a esta persona, entrégate a esta persona, ama a tu esposa, muy bien. Otras veces aparecen pasiones desordenadas, entonces la voluntad fortalecida por lo que el entendimiento le dijo, ese entendimiento iluminado por la fe, la vida de oración, la vida de la mortificación, todo eso hace que finalmente uno ordene y uno ordena de manera, eh, ¿cómo les diría?, enfermiza, de una manera absolutamente, pues como, vamos a ver, como lo que dicen algunos, ¿no? Que esta persona es como una olla de presión.
de manera represiva, es la palabra que estaba buscando. No se ordena de manera represiva. No estamos reprimiendo nuestros instintos, los estamos ordenando, los estamos ordenando. Es tan malo dar rienda suelta a todos nuestros instintos como reprimirlos sin una adecuada comprensión de lo que son. Es tan malo dar un desfogue de todo lo que pienso como no tener válvulas adecuadas que me ayuden a orientar esa presión interna que implica el combate espiritual de la castidad. Entonces, la castidad no se puede entender como una represión de mis instintos, porque yo no estoy considerando que mis instintos sean una cosa en sí misma mala. Tenemos una charla que se llama 11 consejos para educar correctamente los sentimientos. Vale la pena que la vean porque ahí, siguiendo a Tomás de Aquino, lo que decimos es que el sentimiento, por ejemplo, sexual, la inclinación que tenemos nosotros como hombres hacia las mujeres y las mujeres hacia los hombres, no es una cosa en sí misma mala. Cuando hablamos de represión, estaríamos diciendo, eso es malo, entonces como es malo, por consiguiente, debo detestarlo, debo odiarlo dentro de mí, y entonces, como algunas personas llegaron a pensar en algún momento, el sexo sería un mal necesario. No. Eso no lo ha pensado nunca la iglesia, no lo ha pensado nunca la palabra de Dios. Desde el primer instante, Dios nos dio un mandamiento: multiplicar, crecer la humanidad, henchid la tierra. Y eso, pues, la única manera que conocemos para hacer eso es a través de la intimidad sexual. Por consiguiente, Dios no está en contra de eso. Todo lo contrario, es un don maravilloso que Él nos ha dado. Luego, el pecado original desordenó esto, como ya lo hemos visto mucho, y por eso no me he dedicado al tema. Pero no estamos reprimiendo esto, que en sí mismo no es malo. Estamos ordenando, estamos enfocando, estamos dándole un norte para que no se vuelva una cosa destructiva dentro de nosotros. Sigue el compendio del catecismo. La sexualidad es verdaderamente humana. Miren lo que utiliza el catecismo, la palabra verdaderamente humana, para evitar esa confusión de cuando estamos hablando del humano acá, ¿a qué nos referimos? Entonces, cuando decimos a lo verdaderamente humano, decimos aquello tal como Dios nos creó, aquella humanidad que de alguna manera tiene a Cristo como modelo. Es verdaderamente humana cuando está integrada de manera justa en la relación de una persona a otra. Miren acá una cosa bien interesante, para ir terminando, nos vamos introduciendo ya en el tercer aspecto, y es que el catecismo nos está dando la pista de la castidad como el correcto amor propio, la manera correcta de integrarte interiormente, la manera correcta de mantener de alguna manera los límites de aquello que Dios te estableció para vivir feliz, para vivir sanamente. De hecho, en el numeral 489 dirá el mismo compendio: la virtud de la castidad supone la adquisición del dominio de sí mismo, como una expresión de la libertad humana destinada al don de uno mismo. Miren esto, el catecismo nos está recordando que la castidad es la mejor manera que tenemos de llamarnos a nosotros mismos. La mejor manera que tenemos de llamarnos a nosotros mismos. Nos permite integrarnos, nos permite dominarnos a nosotros mismos, nos permite vivir adecuadamente la libertad. Y hay la verdadera libertad. Siempre me ha encantado un ejemplo del padre Pablo Ricardo, cuando dice que el pecado nunca es libertad. Porque, vamos a ver, yo no conozco personas que digan: yo soy esclavo de la castidad, soy esclavo de decir la verdad, soy esclavo de la humildad, en el sentido de que es que intento dejar de ser humilde y no soy capaz de dejar de ser humilde. Intento dejar de ser puro y es que no soy capaz de dejar de ser puro. Intento dejar de decir la verdad y es que no me salen las mentiras. No. Toda virtud implica siempre un profundo acto de libertad interior, en el sentido de que en cualquier momento tú podrías decir: ok, no más pureza, no más verdad, no más sinceridad, no más humildad. En cambio, el pecado sí esclaviza, porque conocemos a muchas personas, o tal vez muchos de nosotros hemos sido víctimas de esa esclavitud, que hemos dicho: es que, bueno, voy a salir de ese vicio. Y lo intento y significa para mí una tremenda batalla, un profundo combate interior, y a veces veo que no lo logro del todo. Y vuelvo a caer. Y luego uno habla con esos jovencitos que están luchando por vivir la virtud de la castidad y uno ve que caen y luchan y se esfuerzan. Y claro que en ese camino también hay gracia. En ese camino que se debe acompañar está Dios y tiene que ser un camino de completa libertad. Un camino donde son ellos los que escogen vivir esto. Nadie te puede obligar a vivir la castidad. Nadie te puede obligar a vivir la virtud de la pureza. Es una decisión enteramente tuya.
enteramente tuya, completamente libre. Ahora, si la quieres vivir, te acompañamos en ese camino, nosotros que también hemos recorrido ese camino y que lo seguimos recorriendo. Y lo seguimos recorriendo porque, de alguna manera, miren lo que dice acá el catecismo: para este fin es necesaria una integral y permanente educación que se realiza en las etapas graduales de crecimiento. Nadie puede decir, yo ya conquisté la virtud de la castidad. No, la virtud de la castidad, de la pureza, la virtud de la limpieza interior se conquista desde pequeñito a los niños, vistiéndoles adecuadamente, enseñándoles el valor que tiene el cuerpo humano, enseñándoles los sagrados que son los órganos genitales, enseñándoles que no estén por ahí desnudándose, que no estén por ahí bañándose entre ellos, digamos que solitos, ahí desnudos con otros niños. No, no, ese tipo de cosas no. Incluso nosotros como padres de familia tenemos que enseñarle a los niños desde pequeñitos que ellos se bañen solos, que no tiene por qué nadie estar bañándolos. Luego prevenirles mucho con todo esto del tema de los abusos sexuales. Hay que prevenir mucho a los niños también, explicarles que nadie tiene por qué estar tocando sus órganos genitales, a no ser pues que sea, digamos, en un estudio un doctor o alguna cosa así, pero siempre en presencia de los papás. Luego van creciendo, ya cuando van alcanzando los niños pues una mayor madurez, explicarles en qué consiste la vida humana, por qué los órganos genitales producen vida, una cosa maravillosa. Luego ya cuando van entrando a la adolescencia, explicarles las pulsiones sexuales que hay dentro de nosotros, cómo esas pulsiones no son malas, cómo son regalos de Dios, que están orientados a la procreación, pero que se necesitan madurar interiormente. Luego ya en la juventud, en los noviazgos, hay que enseñar a los muchachos, educarles en el valor de la castidad del noviazgo, cómo ese noviazgo casto permite que conozcamos adecuadamente a la otra persona. Y en ese último tema ya nos vamos a introducir, cómo ese noviazgo casto me va a permitir entender quién es el otro, cómo la castidad en el noviazgo es algo así como lo que hacen los baristas cuando le quitan el azúcar al café. Para probar un verdadero café tienes que quitarle el azúcar, porque es que si no, no vas a saber a qué sabe. Lo mismo el vino, ese vino dulce, pues que no logras probar adecuadamente la cepa. Necesitas quitarle lo dulce, porque es que lo dulce naturalmente gusta el paladar y luego no logras descubrir el verdadero sabor que hay en ese café, que hay en ese vino. Lo mismo pasa en la sexualidad entre los jóvenes. La sexualidad naturalmente gusta, claro que naturalmente gusta, porque es que Dios ha dotado al ser humano de placer en la sexualidad para que ese placer pueda llevarnos a la procreación, al igual que ha dotado de placer al comer para que ese placer nos lleve a alimentarnos adecuadamente, al igual que ha dotado el placer al dormir para que podamos descansar. Tal vez si estas realidades que necesitamos para subsistir, la procreación, el alimento, el descanso, no estuvieran endulzadas con el placer, seguramente pues no tendríamos especie humana ya, o seguramente nos moriríamos de hambre, o seguramente nos moriríamos del cansancio. Pero claro que Dios ha dotado de esto, pero hay que explicarle que el pecado original desordenó esto a los muchachos y luego hay que ordenarlo adecuadamente para que entonces no termines utilizando a la persona. Y acá ya nos introducimos al tercer punto, el filtro del amor al prójimo, esa famosa frase de no ames las cosas, no uses las personas, ¿no? Las cosas se usan, las personas se aman. No ames las cosas, no uses las personas. Ojo, las cosas se usan, las personas se aman. No uses a las personas y no ames a las cosas. Cuando la persona está de alguna manera infectada por el virus de la impureza, va a terminar necesariamente utilizando a la otra persona. Así le ponga rótulo de amor, así diga que no, que en realidad es que nos amamos, pero dime tú qué es la pornografía, sino la utilización del cuerpo de otra persona para mi propio beneficio. Estoy utilizando el cuerpo de la otra persona como si utiliza una mercancía. A ver, vamos a ver, quiero eso como quiero un carro, quiero eso como quiero una casa, como quiero una cosa. ¿Para qué? Para beneficiarme. No veo al otro como un don en sí mismo. No veo al otro como un fin en sí mismo. No veo al otro como imagen y semejanza de Dios. Veo al otro como un objeto, como un medio para mi propio placer, para mi propia satisfacción. Entonces le enseñamos a los jóvenes o nos enseñaron a nosotros esto digamos que gracias a Dios, pues la doctrina católica, el lazo de amor mariano, los que tuvimos la gracia de Dios de vivir noviazgos en castidad y ahora estamos casados, agradecemos a Dios el don de esa castidad, con sus luchas, con sus combates, naturalmente, con las confesiones, cuando medio pasábamos un poquito el límite de lo que podíamos pasar, pero es que uno tiene que estar ahí pendiente para no caer estrepitosamente, para no entrar nunca a esa línea resbaladiza de la cual es muy difícil devolverse. Entonces, veo al otro como un don en sí mismo y entonces esto se lo enseño al joven. Le digo al joven, venga, querido, tú quieres saber en realidad quién es esta niña, quieres saber si esta es la niña con la que te vas a casar, quieres saber, entender adecuadamente el temperamento de esta niña o tú, de este joven.
pues no le pongan sexo a esto, porque es que luego va a pasar que el sexo no les va a dejar ver con claridad y luego uno se encuentra estas personas que se casaron viviendo un sexo idílico, y claro, estaban en el noviazgo con sexo hasta la coronilla, luego se casan y se dan cuenta que el matrimonio es mucho más que sexo. Porque cuando terminan una relación sexual un par de novios, pues comparten una sábana, pero cuando terminan una relación sexual un par de esposos, comparten responsabilidades, comparten una vida y una vida que puede venir a partir de ese momento. Y luego te das cuenta que me casé, Dios mío, me casé con una persona caprichosa, con una persona inmadura, con una persona absolutamente infantil, con una persona superficial. Pero ¿cómo no me di cuenta de esto? Pero 2, 3 años de noviazgo, ¿cómo no me di cuenta de esto? Oye, ¿no te diste cuenta porque ese café tenía demasiada azúcar? Porque ese vino era muy dulce, porque debiste haber quitado el azúcar, porque debiste haber quitado el dulce. De esa manera hubieras podido decir, sí, pruebo y me doy cuenta que no es. Pruebo adecuadamente a la persona, que no es probar su cuerpo, sino entablar una relación de verdad. Digamos, amarnos de verdad, amar nuestros corazones, amar nuestras ideas, amar nuestros proyectos juntos y miremos a ver si comulgamos en ello. Miremos a ver si somos capaces de estar juntos en esto. Ciertamente esto implica la renuncia a todo acto de masturbación, a todo acto de pornografía, a la fornicación. Hombre, y claro que esto sigue siendo pecado. O esto es un lenguaje 100% religioso, por supuesto que es un lenguaje 100% religioso. Claro que sí, porque es que es Cristo el que nos lo dice, es la palabra de Dios la que nos lo enseña. Pero no solamente es que sea pecado, no es solamente que sea algo malo porque sea pecado. No es que esto si no fuera pecado estaría bien. No. Es que esto daña. Todas estas cosas terminan dañándote. No están mal porque son pecado porque están mal. No sé si alcanzo a expresar adecuadamente esta idea. Objetivamente hablando, utilizar a otra persona está mal. Objetivamente hablando, ver a la otra persona como un producto que uso para mi placer está mal. Aunque no existiera la palabra pecado, objetivamente hablando está mal. Objetivamente hablando, tener sexo con la novia reduce mucho la posibilidad de conocer adecuadamente a la persona, objetivamente hablando. Objetivamente hablando, hay mucha mayor probabilidad de que conozcas a la persona realmente como es si quitas sexo de la relación. Tampoco estoy diciendo que basta que no haya sexo en la relación para que todo marche perfectamente, para que vea, yo me casé, vivimos el noviazgo en castidad y el matrimonio es un infierno. Hombre, claro, es que esto es uno de los elementos, significativo, importante, pero no es el único. Y cuidado que tampoco la vida matrimonial o la vida del noviazgo se reduce exclusivamente a esto, pero sí que es importante. El Catecismo de la Iglesia Católica, curiosamente, cuando habla del noviazgo, casi siempre habla del noviazgo en relación a la castidad, para advertir precisamente que esto, aunque no es del todo determinante, no es, digamos, lo único, sí es determinante, pero no es lo único, significa muchísimo en medio de la relación. Pero mantengamos esa frase, las personas se aman, las cosas se usan. No ames las cosas, no uses las personas. Y entonces cuando uno lo ve desde ese aspecto, desde ese tercer filtro, entonces se ve de manera maravillosa. Es decir, la castidad no significa la decisión de un enfermo, de una persona afectada psicológicamente, una persona que está en una olla de presión interior, que haya alguien que lo haya vivido así, incluso dentro de lazos, incluso dentro de la iglesia, no significa que eso es lo que se predica acá ni lo que se predica en la iglesia, ¿eh? Es posible que haya personas en la compleja realidad interior, en las complejas personalidades que hay, que a pesar de que se diga todo esto, luego en la práctica termine viviendo de una manera enfermiza su castidad, ¿no? Y que lo logre exteriormente, pero no interiormente. O personas que tomen decisiones de, no, para no caer en la tentación me voy a casar porque estoy desesperado. No, hombre, ni se te ocurra, hombre, ni se te ocurra. El matrimonio nunca podrá ser, oigan esto, nunca podrá ser una decisión en virtud de mis inclinaciones desordenadas. Nunca podrá ser una decisión guiado por mis inclinaciones desordenadas. Siempre tiene que ser una decisión guiado por la voluntad de Dios. Yo no me caso para poder dar rienda suelta a mis inclinaciones. Yo me caso para emprender un camino al cielo. Me caso para emprender un camino al cielo con esta persona, porque no quiero ir solo, porque quiero ir con una familia y porque creo que es lo que Dios me pide. Y luego en el matrimonio también se vive la castidad. Claro que también se vive la castidad. Ya no de manera celibataria, ya no se vive la castidad
en el no uso, digamos, de la genitalidad, porque la palabra sexualidad es una palabra que es bastante amplia, ¿no? Sino en el uso de una correcta sexualidad, de una sexualidad humana, de una sexualidad bien vivida, maravillosamente vivida, de una sexualidad como don de sí. Ojo, ya no es una sexualidad solamente para adquirir, para recibir, para experimentar, para mí. No es una sexualidad solamente guiada por el amor eros, sino una sexualidad orientada, purificada por el amor agape, que claro que el eros sigue estando allí maravillosamente. Es que podríamos decir que la castidad, todo lo contrario a lo que piensa mucha gente, que dice que la castidad va contra el placer. No, no, la castidad, cuando se vive un matrimonio en Dios, cuando se vive un placer en Dios, la castidad lo que hace es no solo purificar el placer, sino aumentarlo, porque el placer que se vive fuera de la pureza, fuera de la voluntad de Dios, es un placer que siempre está manchado con la culpa, es un placer que siempre está manchado con el hecho de sentirme utilizado o de haber utilizado a otra persona. En cambio, el placer vivido en Dios, el placer vivido en una relación sexual linda, como Dios la quiere, como Dios la establece, es un placer que de verdad planifica todo lo que podría planificar un corazón, ¿no? Recordemos que el placer no deja de ser una cuestión química, instintiva, humana, ciertamente, pero nunca te podrá planificar completamente. Pero todo lo que puede planificarte, lo va a planificar cuando se vive adecuadamente en la castidad. ¿A qué voy con todo esto, muchachos? A que de pronto, en la etapa en que te encuentres de tu vida, estás luchando por conquistar la virtud de la castidad. Es una gracia, es una gracia. Me dicen lo que dice el catecismo, la castidad es una virtud moral, un don de Dios, una gracia, un fruto del Espíritu. Se debe orar por esto y nunca dejar de orar por esto. Hay procesos naturales que hacen que en determinadas etapas del desarrollo de la persona sea más difícil que en otras, pero siempre debemos luchar por ella, siempre debemos buscar conquistar esta virtud que es tan amada por Dios, que es tan amada por la Virgen María, que es tan amada por San José, una virtud que adornó tanto a nuestro querido José, al punto que tal vez fue la virtud que arrebató el corazón de Dios para darle a este hombre esos dos grandes tesoros, Jesús y María. Conquistar esta virtud implica oración, implica entender esto, implica llevarlo al corazón, implica un proyecto de vida, implica posteriormente ver frutos en otras personas que han logrado vivir noviazgos en castidad y que hoy tienen matrimonios preciosos, porque la castidad en el noviazgo prepara para la fidelidad en el matrimonio. Ciertamente es más probable o hay más garantía de fidelidad en un hombre que fue capaz de sostenerse casto durante el noviazgo que en uno que no. No estoy diciendo que el otro no lo sea, pero hombre, pues es matemática, ¿no? De alguna manera, este hombre que fue capaz de ser dueño de sí acá, pues es probable que también sea capaz de ser dueño de sí allí, ¿no? Luego, eso no significa que nos debamos descuidar, que debamos confiar demasiado en nosotros mismos, que creamos que esto es un triunfo propio, una conquista meramente mía. No, no, no. Eso es un triunfo divino, ciertamente, porque es una gracia, es un fruto del Espíritu. Pero hay que suplicarla, hay que mortificarse, hay que ayunar pan y agua. Hay que ordenar nuestros instintos, entender, vivir, orar, suplicar. Hay que acompañarse por personas buenas. Los noviazgos bien acompañados, los matrimonios bien acompañados. Hay que profundizar en la teología del cuerpo. Se tiene que comprometer uno con todas las fuerzas de su alma a conquistar esto, o si no, no lo vamos a lograr. Vamos a pedirle al Señor en este momento que nos conceda ese don, esa virtud moral, esa gracia, ese fruto del Espíritu, la castidad, la pureza, la limpieza de corazón, que la vivamos de una manera del todo alegre, de una manera alegre, tan maravillosa que quienes te vean quieran vivir como tú. Que digan, yo quiero vivir un noviazgo así, yo quiero vivir un matrimonio así, yo quiero vivir una sexualidad de esa forma. Concédenos, Señor, esa gracia que procede de ti. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, Madre, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen gloriosa María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón.
Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, mi corazón a tus plantas, por Divina María, para que a Jesús le ofrezcas junto con el alma mía. Amén. San José, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.